y la interacción del sujeto con la concepción que tenga de sí mismo, ¿no? Y la concepción del mundo, mejor dicho, ¿no? La concepción que tenga de, en general, cómo concibe la vida o las situaciones. ¿Cuáles son las fases principales de la terapia estratégica? Hay que definir el problema. Hemos visto en qué consiste un problema y cuál es la diferencia entre un problema y una dificultad, ¿no? Se hace el análisis del problema en base a la búsqueda de reductores de complejidad. Los reductores de complejidad son aspectos del problema que permiten llegar a la solución de manera más rápida, de manera más efectiva. En base a eso, se determinan los objetivos, ¿no? Un reductor de la complejidad, por ejemplo, es la búsqueda de excepciones o el análisis de las soluciones intentadas fracasadas, porque esos son aspectos que mantienen el problema precisamente, y si los analizamos y trabajamos en base a esos factores, es más fácil y más rápido la solución del problema, ¿no? Y obviamente en función a eso ya se planifica la intervención respectiva y se aplican las técnicas, las tácticas, estrategias, etcétera, correspondientes. Habíamos visto cuáles eran las preguntas fundamentales para definir el problema, ¿no? En qué consiste, quién hace qué, cuándo, cómo, dónde, etcétera. Habíamos visto también, bueno, lo que les acabo de decir, ¿no? Los reductores de complejidad. ¿Qué son los reductores de complejidad? Me permiten solucionar de manera más rápida el problema. ¿Por qué? Porque son factores que mantienen el problema. Imagínense que son como las patas de una mesa, ¿no? La mesa se sostiene porque tiene 4 patas o 3 patas según el caso. Entonces, si yo elimino esas patas, la mesa se cae. Algo así es un reductor de complejidad. Son caminos más rápidos al cambio, caminos más rápidos hacia la solución, ¿ya? Por eso es que cuando se trabaja en terapia sistémica estratégica, se trabaja el presente y el futuro, no se trabaja el pasado. ¿Por qué? Porque el pasado no constituye un pilar fundamental para el cambio. Porque aunque hablemos de la interpretación del pasado o de lo que el pasado significa para la persona en el problema particular, es en el presente que lo estamos haciendo. Y esa interpretación que se hace del pasado se la hace en el presente. Por ende, seguimos en la focalización del aquí y ahora como fundamental para solucionar el problema, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos claves dentro de la terapia estratégica, buscar esos reductores de complejidad que son aspectos que mantienen el problema. Y obviamente es más fácil, más efectiva, más corta, más breve la intervención si lo hacemos desde esa manera, digamos, ¿no? Bueno, ya vimos cómo se determinaban los objetivos, ¿no? En el caso de una pareja, obviamente se le tiene que preguntar a cada uno, porque cada uno concibe la problemática de una determinada manera. La otra persona de repente por ahí ni siquiera lo concibe como un problema. En el caso de la pareja en cuestión, obviamente sí hay una dificultad que cada uno de ellos ubicó, digamos, ¿no? O señaló, ¿sí? En el caso de Rodrigo, por ejemplo, que ella lo controla y es extremadamente celosa y es como su madre prácticamente, ¿no? Y en el caso de Gabriela, ¿no? El hecho de que ella siente como que esté mendigando prácticamente el cariño o el afecto de la otra persona. Eso, en términos de la terapia breve estratégica, se llama sistema perceptivo reactivo. Y así como la misma frase lo dice, es un sistema de percepción y reacción. Quiere decir, yo pienso o interpreto de una determinada manera mi realidad o lo que me está pasando y reacciono en función a esa interpretación. Y ese precisamente es uno de los elementos que determinan la presentación de problemas. En la terapia sistémica no se trabajan, no se etiquetan patologías, ¿no? No se utiliza, no se acostumbra poner etiquetas diagnósticas, lo cual no significa que se ignore que existen patologías. Por supuesto que existen, ¿no? La depresión existe, los trastornos obsesivo-compulsivos existen, pero existen, ¿por qué? Porque hay personas que los padecen y entonces nosotros intervenimos en esas personas, en esas interacciones que hacen que esos problemas se produzcan. Y en terapia sistémica lo más parecido a una concepción psicopatológica, por decirlo de alguna manera, es la rigidez de la conducta, como lo vimos cuando
veíamos los aportes de Milton Erickson a la terapia sistémica, ¿no? Bueno, las soluciones intentadas fracasadas es uno de los aspectos básicos en la evaluación de los problemas. Es decir, preguntar qué ha hecho la persona o qué ha hecho la pareja para solucionar lo que considera que es un problema. Qué aspectos ha desarrollado a nivel individual, a nivel de interacción con la otra persona, en todos los ámbitos en realidad, ¿ya? Ese es uno de los aspectos fundamentales para poder definir la intervención. Cuando ya tenemos claro el problema, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, obviamente, aplicar las estrategias de cambio, porque en toda terapia y más en la terapia sistémica lo que se busca es el cambio. Es decir, que la persona modifique ese sistema perceptivo reactivo, ya sea modificando su percepción sobre una problemática determinada, o sea, lo que define como problema, y o modificando su comportamiento, porque la modificación o el cambio se nota en el comportamiento precisamente, en la conducta observable principalmente, ¿ya? Entonces, por eso se puede, a grosso modo, clasificar esas estrategias en dos, ¿no? Acciones y comunicaciones terapéuticas que se hacen en la sesión, que es todo lo que hace el terapeuta durante la sesión. Pero la terapia no se limita a la sesión solamente, la terapia en realidad el grueso de la terapia, la parte más fuerte de la terapia se produce fuera de la sesión, porque la sesión dura de 40 a 50 o máximo 60 minutos en una terapia de pareja o terapia individual, digamos, así en promedio. Entonces ahí lo que se hace es elaborar estrategias de cambio o prescripciones de conducta para que la persona las haga fuera de la sesión de terapia, para que las haga cuando sale por la puerta del consultorio, ¿no? Y esas son ya las prescripciones de conducta que vamos a ver después. Incluso les pasé un libro, ¿no? 200 tareas en terapia breve, donde hay infinidad de ejemplos de cómo se diseñan o se plantean y se aplican prescripciones de conducta orientadas al cambio según diferente tipo de problemática, ¿ya? ¿Cuáles son las acciones y la comunicación terapéutica? Es lo que sucede dentro de la sesión, ¿no? Las técnicas verbales del cambio, la forma como el terapeuta utiliza el lenguaje, ¿no? El hecho de utilizar el lenguaje de la persona, utilizar sus términos, utilizar su enfoque, utilizar su filosofía de vida, pero en función al cambio. Más de una vez he puesto ese ejemplo, digamos, si estamos con un paciente que es cristiano, hablaremos en cristiano, no porque nosotros seamos cristianos, sino porque su visión del mundo de él es esa. Yo no tengo por qué cuestionar su visión del mundo, salvo que la visión del mundo le preocupe y quiera cambiar o adoptar otra visión del mundo, en cuyo caso ese sería, digamos, el problema, ¿no? Entonces, un aspecto fundamental en la terapia sistémica es el respeto que se le tiene al usuario, al consultante o al paciente, que implica hablar su lenguaje, no discutir sus valores ni su forma de pensar, ni siquiera cómo se plantea la solución a los problemas, ni siquiera cómo define a sí mismo un problema, porque lo que para él es un problema, de repente para mí a nivel personal no lo sea. Pero esa es mi subjetividad, ¿no? Y yo como terapeuta lo que tengo que hacer es construir un traje a medida para que la persona obtenga el cambio que viene a buscar según las definiciones que ha puesto la propia persona. Lo único que hacemos nosotros es ayudarle a que clarifique en qué consiste ese problema y que clarifique y aplique las estrategias comportamentales de solución que él mismo posee, pero que no sabe utilizar de repente, o que la pareja posee y no saben poner en práctica tal vez, ¿no? Entonces no cuestionamos, no criticamos, no consideramos que se resistan los pacientes o que no quieran cambiar, ¿no? Porque vemos su visión, intentamos ser empáticos en todo sentido, ¿no? Y obviamente ahí se aplican ya las técnicas de intervención que correspondan, ¿ok? Bueno, las prescripciones de conducta, ya vamos a entrar en lo que vamos a avanzar hoy. Las prescripciones de conducta son conductas precisamente que les pedimos a la pareja o a la persona o a la familia que realicen en el intervalo entre sesión y sesión. Esas tareas, son tareas en realidad, ¿no? Tienen que ver con los 4 aspectos que definen lo que es el comportamiento, ¿no?
¿Qué estudia la psicología? Estudia el comportamiento. ¿Y qué es el comportamiento? El comportamiento es todo lo que hace la persona, lo que piensa, dice, hace y cómo influye y es influida por otras personas. Entonces estamos hablando de esos 4 componentes. Aspectos cognitivos, que tienen que ver con ese sistema perceptivo reactivo, aspectos conductuales, que tienen que ver con las conductas que pueden ser problemáticas para la persona, aspectos emocionales o afectivos, ¿no?, que por lógica tienen que ver con las vivencias subjetivas de la persona que lo problematizan de alguna manera, y las interacciones tienen que ver con la pragmática de la comunicación humana, en qué medida mi comportamiento influye en las demás personas y viceversa. Acuérdense, eso es el axioma número 1 de la teoría de la comunicación humana de Waslavic, ¿no? Es imposible no comunicar. Entonces, les damos tareas. Esas tareas las podemos clasificar en 3. Hay tareas directas, tareas indirectas y tareas paradójicas. Las tareas directas, como la misma palabra lo dice, son aquellas tareas que les vamos a pedir a las personas que hagan de manera clara, indicándoles exactamente cuál es el objetivo, de qué forma lo tienen que hacer, tienen que realizar la tarea, cómo la tienen que realizar, qué van a conseguir o qué se espera que consigan. Por ejemplo, si tenemos una pareja que son bastante racionales, en las que no hay violencia física, menos violencia sexual ni violencia psicológica, pero tienen dificultades de comunicación para ponerse de acuerdo, por ejemplo, sobre temas importantes. Digamos, van a comprar una casa y no se ponen de acuerdo acerca de los montos, características, precios, etcétera. Pero es un problema, un aspecto puntual. Entonces ahí podemos utilizar una tarea directa, porque le podemos decir que ellos tengan una, entre comillas, reunión ejecutiva o 3 reuniones ejecutivas hasta la próxima semana que nos veamos, digamos, ¿no?, en el intervalo de sesión y sesión. Y esto lo tienen que hacer, por decir, lunes, miércoles y viernes. Tienen que dedicar 30 minutos exclusivamente en algún momento en que no tengan que hacer otras actividades, y esos 30 minutos en primer lugar van a definir el tema, van a hacer una agenda, porque es como que estuvieran en una reunión de trabajo, en una reunión ejecutiva precisamente, por eso se llama así, en la cual no se hace ninguna reunión de trabajo sin un objetivo, ¿no? Cuando uno trabaja y se hacen reuniones de trabajo, se convoca una reunión siempre con un objetivo específico, no se convoca una reunión por nada. Hay un tema puntual y en esa reunión solo se trata ese tema puntual, y en esa reunión cada uno tiene un rol y cada uno opina y tiene que emitir su criterio sobre ese punto. Bueno, algo así es lo que se tendría que hacer. En primer lugar, tendrían que definir el motivo, el tema, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, la compra de la casa, ¿no? En segundo lugar, tienen que hablar de manera alternada. 5 minutos habla uno, 5 minutos habla otro, ¿no? En tercer lugar, hay ciertas reglas. Cuando uno esté hablando, el otro tiene que permanecer en silencio y tiene que mantener contacto visual. Por ejemplo, cuando cada uno haya hablado, tienen que hacer una especie de mesa redonda donde tienen que tratar de ver qué puntos hay en común y o de qué manera pueden hacer que haya una confluencia o un acuerdo entre el punto de vista que cada uno ha manifestado. Y al final tienen que firmar una pequeña acta, como en toda reunión se hace una acta de reunión, entonces aquí también tendrían que firmar un compromiso con la solución que han definido. ¿Se dan cuenta? Es una tarea directa. Yo le digo el objetivo, ¿para qué es? Es para que se pongan de acuerdo. Es un formato, es una metodología simple, similar a lo que sucede en un trabajo, ¿no?, para que se pongan de acuerdo. Pero esto funciona cuando la persona tiene claramente el problema definido, cuando no hay aspectos colaterales que dificulten. Por ejemplo, en una pareja donde haya violencia de algún tipo, no podemos aplicar esto, porque obviamente no va a funcionar, pues se van a agarrar de las clines, ¿no? Y va a haber dificultades. Entonces, no podríamos aplicar eso en ese caso, ¿ya? Por eso se llama tarea directa y les decimos cuál es el objetivo. Directamente, el objetivo es que se pongan de acuerdo, que puedan conseguir definir qué tipo de casa van a comprar o qué van a hacer respecto a su nuevo domicilio. ¿Se entiende? Eso es una tarea directa. Ahora, las tareas indirectas son aquellas tareas en las cuales nosotros no le decimos necesariamente el objetivo, pero necesitamos que la persona haga algo, ¿ya?
Pero para que haga algo y para que eso funcione, muchas veces conviene no ser demasiado explícito en el objetivo, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de un problema sexual en el cual un hombre tiene ansiedad sexual de desempeño, ¿no? Y tiene problemas de erección, por ende, si le pedimos que haga ejercicios sexuales con su pareja, que es una forma de, una de las técnicas básicas de la terapia sexual, ¿no? Tenemos que sí o sí prohibirle el coito. O sea, no tiene que haber coito porque si no prohibimos el coito y lo mandamos a que haga ejercicios sexuales en privado, que son tipo caricias, ¿no? Focalización sensorial se llama, con su pareja, ¿qué es lo que va a suceder? No va a funcionar esa tarea. ¿Por qué no va a funcionar? Porque él se va a sentir presionado a tener el pene en erección y es lo que está pasando precisamente y por eso tiene el problema, ¿no? Entonces, lógicamente, no va a dar resultado esa tarea directa. Entonces, tenemos que ser indirectos, ¿no? Se prohíbe el coito y ni siquiera le mencionamos la focalización primero, solamente le prohibimos el coito en primera instancia. Pero también le decimos, pero es solo la penetración lo que no debe suceder. Todo lo demás con total normalidad, desde besarse, acariciarse, estar juntos, desnudos, etcétera, todo, excepto la penetración. Y después, en otro momento de la terapia, recién introducimos lo que es el ejercicio de focalización sensorial y entonces les explicamos en qué consiste. Pero ahí les aclaramos, pero ojo que no debe tener coito, no debe haber coito como ya les expliqué con la prohibición del coito, digamos, ¿no? Nada más. Entonces lo mandamos no a que tenga relaciones ni nada, sino a que tenga una serie de ejercicios graduales gratificantes con su pareja, prohibiéndole el coito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Es muy probable que la persona se sienta relajado, se sienta tranquilo y entonces vengan las erecciones. Pero si le decimos muy explícitamente, lo que pasa es que usted tiene que estar primero tranquilo, tiene que estar relajado. Si usted está tranquilo y está relajado, entonces van a venir las erecciones, lo cual es cierto, por eso es verdad, digamos, así es. Pero si se lo decimos de frente y le pedimos que haga un ejercicio para que esté tranquilo, para que usted se relaje, no va a tener el mismo efecto, no va a tener el mismo resultado, porque la persona ya va con el mismo esquema de su sistema perceptivo reactivo, ponerse a prueba, autoobservarse, autoinspeccionarse. Entonces nosotros estaríamos repitiendo sin querer en la terapia lo que el paciente ya hace. Entonces estamos haciendo más de lo mismo. No conviene, no corresponde, digamos, ¿no? Ahora, esas son las indirectas, por eso se llaman indirectas. No quiere decir que no les explicamos qué tiene que hacer. Claro que les explicamos, pero hay algunos detalles o algunos aspectos que no les decimos claramente o se los decimos de manera vaga. ¿Para qué? Para que estratégicamente la persona alcance el objetivo, digamos, ¿no? Que se busca, según el caso. Otro tipo de conductas o prescripciones de conductas son las prescripciones paradójicas, ¿no? Las prescripciones paradójicas, lo paradójico tiene que ver con algunos aspectos que parecen contradictorios del comportamiento. Cuando intentamos hacer algo que es involuntario y lo tratamos de hacer voluntariamente, no lo conseguimos, ¿no? Y sucede que los síntomas, por ejemplo, todos los síntomas psicológicos suceden de manera espontánea, suceden de manera voluntaria. Y cuando la persona tiene cualquier síntoma psicológico y trata de evitar ese síntoma, el síntoma más se presenta. ¿Por qué? Porque la característica del síntoma es precisamente que se presenta, mejor dicho, de manera espontánea, de manera automática. Es como que yo tenga pensamientos obsesivos sobre la limpieza, por ejemplo, y trate de no pensar en esos pensamientos, trate de concentrarme y ya no tener esos pensamientos. Mientras más intente concentrarme en no tener esos pensamientos, más los voy a tener. No puedo evitarlo. Entonces ahí funcionan las técnicas paradójicas, las prescripciones paradójicas, que consisten en que se le pide más bien a la persona que haga lo que no quiere hacer, ¿no? Según el caso, obviamente, ¿no? En esas situaciones, entonces, por ejemplo, se puede desde prescribir el síntoma, o sea, pedir que suceda, ¿no? Lo que la persona teme, ¿no? Hasta ritualizar el síntoma. Por ejemplo, en una persona que tiene un duelo patológico,
Digamos que ha perdido una relación, terminó una relación de pareja y hace 2 años se acabó la relación, pero sigue llorando hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿qué hace la persona? La persona trata ya de evitar, trata de no llorar, trata de no recordar y más recuerda, ¿no? Trata de no escuchar esas canciones de la persona que le recuerdan a la persona y más, ¿no? Mientras más evita, más le sucede el recuerdo. Entonces ahí podemos dar una tarea paradójica. ¿Cuál sería la tarea paradójica? Que empiece a recordar, pero no a recordar de cualquier forma, sino a recordar de manera ritualizada. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, que dedique un determinado momento, un determinado lugar del día, ¿no? Todos los días durante por lo menos una semana y que se dedique exclusivamente a recordar a la persona. Pero solo durante ese momento puede poner el celular para que suene, por ejemplo, en 30 minutos y esos 30 minutos tiene que dedicarlos sí o sí a recordar a la persona. O sea, es el intento al revés, ¿me entienden? Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente, al principio va a ser bien lacrimógena la tarea, pero a medida que pasen los días, va a suceder algo que paradójicamente va a hacer que la persona al recordar empiece a olvidar, ¿no? Algo parecido puede pasar con las peleas de la pareja. Volvamos a la misma pareja, como el caso de Gabriela, por ejemplo, y Rodrigo, la pareja que tenemos, digamos, ¿no? Como ejemplo. No hay violencia física, ¿no? Son personas, ambos profesionales, que discuten, pero obviamente no hay golpes, no hay ese tipo de situaciones, ningún tipo de violencia de ninguno de los dos, ¿no? Entonces ahí podríamos prescribir una tarea paradójica que se llama la pelea estructurada. Pedirles que peleen una X cantidad de tiempo. Por ejemplo, como tienen estas dificultades, digamos, que hay que solucionar, entonces pueden programar, por ejemplo, 3 peleas en esta semana. Pero tienen que ser peleas también estructuradas, precisamente. Cada uno habla durante X tiempo, ¿no? De repente lanzan una moneda antes de pelear y 10 minutos uno, 10 minutos el otro. Si quieren seguir peleando, otra vez la moneda, otra vez 10 minutos uno, 10 minutos el otro, controlados con el reloj, ¿no? Y tienen que hacerlo todos los días o 3 veces a la semana, según el caso, según el nivel de gravedad. Entonces, ¿qué es lo que creen que va a suceder? Es difícil que puedan pelear a pedido, ¿no ven? ¿Por qué? Porque las peleas surgen espontáneamente. No creo que haya alguna pareja que decida, ¿no? Estando bien, oye, a ver, peleemos, ¿no? Nos estamos llevando demasiado bien, ¿qué tal una peleita? ¿No? Entonces, obviamente, ahí lo ideal sería aplicar una técnica paradójica, ¿ya? Entonces, esos son los 3 tipos de técnicas, de tareas, perdón, de conducta que se utilizan en terapia sistémica. Tareas directas, cuando la persona asume que tiene un síntoma, asume que tiene un problema y asume que tiene que cambiar y tiene un locus de control interno, sabe que es su responsabilidad. Entonces ahí va a funcionar la tarea directa. Tareas indirectas, cuando la persona asume que tiene una necesidad, un problema, asume también que es responsable, pero no sabe cómo, ¿no? Y además también tiene ciertas dudas o le atribuye el problema también a otra persona, ¿no? Y tareas paradójicas, perdón, la bulla. Ahora sí, y tareas paradójicas que se dan cuando la persona o no tiene una conciencia del problema o no asume que tiene el problema, ¿no? O hay un monto demasiado ansiógeno, de demasiada ansiedad en relación a la problemática que le esté sucediendo, digamos, ¿ya? Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Nada? Bueno, esa es la actividad que, bueno, la vamos a dejar como tarea. Es seleccionar y fundamentar, bueno, que ya lo comentamos, ¿no? Las acciones o comunicaciones que podemos hacer como terapeutas en el caso que se está tomando de ejemplo y posibles prescripciones, ¿no? De tareas que podemos hacer, ¿ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios?
Bueno, asumo que no hay dudas entonces. Si alguien tiene alguna duda, simplemente me interrumpe, ¿ya? A ver, ahora vamos a detallar, recordar más que todo lo que son los tipos de técnicas sistémicas, ¿no? Agrupando más o menos todo lo que hemos dicho. A grandes rasgos podemos tener 4 tipos de técnicas sistémicas: técnicas cognitivas, técnicas conductuales, técnicas metafóricas y la utilización del equipo en terapia sistémica. Las técnicas cognitivas son técnicas que trabajan la forma de pensar de la persona, ¿no? Atacan sobre todo ese sistema perceptivo reactivo. Las técnicas conductuales, como la misma palabra lo dice, son técnicas que van a generar que se produzca un cambio en la conducta, pero es un cambio en la conducta para modificar la interacción. Al terapeuta sistémico no le interesa solo el cambio de la conducta solamente, sino la interacción que da lugar a esa conducta o las interacciones que dan lugar a esa conducta. Hay otro tipo de técnicas que son las técnicas metafóricas, ¿no? La metáfora es como una similitud, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando usamos historias, cuentos, relatos, etcétera, para representar algo, ¿no? Y eso también puede ayudar a que se produzca el cambio. Y en una cuestión o a un nivel más histórico, sobre todo, la terapia sistémica se ha caracterizado por utilizar lo que es el equipo terapéutico, porque la terapia sistémica surge cuando se empiezan a incluir en la terapia a la familia de los pacientes, ¿no? Y cuando se empieza a utilizar la famosa cámara Gesell, en la cual hay el vidrio unidireccional y entonces hay un equipo terapéutico que observa lo que hace el terapeuta principal con una familia, con una pareja o con una persona, ¿no? Hoy eso solo se utiliza para fines investigativos, porque por razones obvias, económicamente no es muy pertinente, muy fácil, digamos, ¿no? De realizar, porque imagínense, pues, ¿no? Tiene que haber un financiamiento de alguna institución para que pueda haber un equipo de terapeutas para tratar a un solo paciente o a una sola familia o a una pareja, ¿no? El costo de la terapia que paga el paciente no puede cubrir a todos los terapeutas, digamos, ¿no? Salvo que, como les digo, sea fines investigativos en los cuales tiene que haber financiamiento, ¿no? O se trate de una institución que está haciendo investigaciones también y obviamente por eso manifiesta o tiene, mejor dicho, los recursos pertinentes, ¿no? Entonces, esas son a grandes rasgos las técnicas. Ahora veamos las técnicas cognitivas en sí. Las técnicas cognitivas es cuando a través de la palabra o a través de lo que nosotros comentamos en terapia promovemos cambio. En términos sencillos, esas son las técnicas cognitivas. Noten la diferencia con las técnicas de la terapia cognitiva, como Beck, por ejemplo. Las técnicas de la terapia cognitiva son estrategias cognitivas que tratan de cambiar la cognición de la persona, ¿no? No buscamos nosotros exactamente cambiar la cognición, lo que buscamos es que a través de la palabra, de lo que nosotros decimos en terapia, indistintamente de que cambie o no una idea en sí, la persona esté en una posición o se torne, mejor dicho, en una posición favorable al cambio. Por eso se las clasifica esas técnicas cognitivas en las que ustedes ven ahí. Las técnicas cognitivas, por un lado, pueden ser técnicas verbales de escucha, pueden ser redefiniciones o connotación positiva, puede ser externalización del problema, puede ser búsqueda de excepciones o pueden ser preguntas escala, ¿ya? Esa es la clasificación. ¿Cuáles son las técnicas verbales de escucha? Son las que tienen por objetivo definir el problema, ¿no? Como lo hemos visto en el abordaje anterior, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Se clarifica, se parafrasea y se define, ¿no? La clarificación son las preguntas que tienen que ver con el definir el objetivo de la sesión, la naturaleza del problema, mejor dicho. Eso sucede en la sesión número 1. El parafraseo puede ser o del contenido o de la emoción, cuando repetimos en nuestras palabras, o el contenido que nos está diciendo el consultante o las emociones. Ya se dan cuenta, obviamente, que eso sirve, aparte de que refleja el sentimiento o el entendimiento que tenemos de la persona, lo hace sentirse entendido, ¿no?
nos ayuda a definir qué tipo de problema tienes. Si es un problema psicológico, en primer lugar, si no hay aspectos biológicos involucrados, y qué tipo de problema psicológico es y cuáles son los factores que mantienen, ¿no? Y la síntesis es cuando ya se combina el parafraseo, ya sea de contenido o de la emoción o de la parte afectiva, se lo combina para llegar a una conclusión. Y en la sesión 1 generalmente ya sabemos exactamente qué tipo de problema tiene y lo co-construimos con las personas, porque les decimos, les preguntamos, les comentamos. Incluso utilizamos frases como corríjame si me equivoco o me parece que, porque lo que queremos es que la persona defina lo que le sucede, digamos, ¿no? Y nosotros solamente somos guías para ese objetivo. Las redefiniciones, igual, ¿qué es una redefinición? Es definir nuevamente lo que le sucede a la Ay, es que persona, pero en también términos que dice que favorables al diga cambio. que Eso es sea de una manera detallada, redefinición. pero creo Es que un ya se escucha bien parafraseo la en realidad, historia del pero es un Zoom, parafraseo en el que porque ya yo nos está cambiando los defino colores. nuevamente lo que la persona dice, Estoy pero en tratando que términos lo haga otra favorables vez al mejor. cambio. Por ejemplo, ayer atendí una pareja era la primera sesión, ¿ya? ¿Cuál es el tema de esta parejita? Ella está estudiando psicología en otra universidad y él es encargado de una tipo agencia de venta de vehículos, ¿no? Entonces, vienen por el problema de que al parecer ha sucedido una infidelidad. Digo al parecer porque solo he tenido una sesión, voy a tener una segunda sesión con él por separado y después con ella por separado en los próximos días, pero ahorita solo tengo la información de la sesión 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ella tienen dos hijos pequeños, uno de 5 y uno de 3. El niño de 5 estaba hurgando el celular, lo vio la madre, el celular del papá, y la madre encuentra unos mensajes ahí de unos contactos de él con alguna persona. Entonces, bueno, se enojaron, ella se enojó, le dijo que se vaya, él se fue por unos días, después volvió y bueno. Ahora, cuando están en la sesión, ¿cuál es la dinámica que ellos muestran? ¿No? Se ponen a discutir, ¿no? Y se ponen a pelear y cada uno adopta una postura, ¿no? Él, por ejemplo, le dice a ella y me comenta a mí, digamos, lo que pasa es que yo quiero tener una mujer, no solamente la madre de mi hijo, ella es buena madre, es responsable en su trabajo, todo, pero ya hace mucho que tenemos muy pocas relaciones sexuales. Entonces yo necesito tener a mi mujer, estar con mi mujer y cuando la toco o me acerco a ella, ella no quiere saber de mí, ¿no? O me dice, bueno, o se aparta, ¿no? Entonces, esa es una de las quejas de él, ¿no? Y por otro lado, él se queja de que a ella no le gusta que él se relacione con su familia, ¿no? Y que ella le pone etiquetas a su familia y efectivamente eso hizo ella, ¿no? Le dijo, vos te comparás con esa gente que son así, tu madre y tu hermana son unas arpías. ¿Por qué? Porque soportan cuernos de su pareja, así se lo dijo, ¿no? De sus parejas. Y vos querés que yo haga lo mismo, yo no voy a soportar esos cuernos, etcétera. Más o menos ese tipo de situación. Ahora, indagando ya en la sesión, en la sesión número 1, les pregunto acerca de sus familias de origen de cada uno. Y ellos me describen la siguiente situación. En el caso de ella viene de una familia de padres divorciados. Se divorciaron cuando ella tenía 3 años. Entonces ella prácticamente no se ha criado con sus dos padres, no tiene ese modelo de una familia que está siempre unida, ¿no? Fue criada por una tía, no tuvo ningún tipo de violencia, ni abuso, ni nada de eso, pero sí se crió con una tía, ¿no? Y obviamente no tuvo ese esquema de papá y mamá y tampoco esa frecuencia de reuniones o de actividades familiares. En cambio, en el caso de él viene de una familia tradicional, con papá y mamá, llevan 38 años de casados sus padres. Y ella le critica, claro, tu madre aguanta eso, 38 años de cuernos, le dice, ¿no? Porque tu padre hace lo que le da la gana y vos querés que yo haga lo mismo. Ella le cuestiona eso. Entonces, para él, su familia es muy importante. Incluso tienen un grupo de WhatsApp, su padre, su madre, su hermana y él. Y todos los días se dan desde el buenos días hasta el buenas noches. Entonces, más o menos esa es la dinámica, ¿no? Y para resumir el ejemplo, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Dónde está la redefinición? Ellos etiquetan a cada uno con cuestiones negativas. Ella dice, vos querés que yo aguante cuernos como tu familia.
y por eso andas metido con tu familia, porque tus tíos, tus abuelos, todingos han sido unos choleros, todingos han hecho eso. Entonces ella lo acusa a él de eso, ¿no? Y él le dice, pero es que es mi familia, ¿no? Y él le dice a ella, pero vos no entendés nada, es que sos fría, vos no tenés sentimientos, vos no entendés lo que es eso. Entonces, en esa posición, esa forma de pensar, mejor dicho, no es favorable al cambio para la relación de pareja. Entonces, un parafraseo, que es una redefinición que yo utilicé, fue hablarles a ellos, entre otras cosas, varias que les comenté en la sesión. Una de esas cosas fue relacionada a la familia de origen de cada uno. Entonces les comenté que ambos vienen de familias muy diferentes. Y les dije incluso en términos psicológicos, la familia suya, le dije a él, es una familia de tipo aglutinada. Y a usted, le dije a ella, la familia de usted es una familia de tipo desligada. Entonces, y les expliqué las características de las familias aglutinadas y de las familias desligadas. Entonces les dije, el problema no es la forma como cada uno de ustedes piensa. El problema tiene que ver con la interacción que tienen y en función, ese pensamiento se da en función a la historia familiar que cada uno tiene. En el caso de él, por ejemplo, es totalmente normal diariamente comunicarse con sus padres, pero ella lo ve como exagerado, porque efectivamente ella no tiene esa situación, no vivió esas experiencias. Entonces, a ambos les expliqué lo que implica salir de una familia desligada o salir de una familia aglutinada y lo que significa establecer una relación de pareja con orígenes familiares tan diferentes, ¿no? Entonces, esa es una redefinición. Definir nuevamente lo que les está sucediendo, pero en términos favorables al cambio. Entonces, no es que ellos sean malos o que quieran atacar a la pareja al decirse eso, sino que lo dicen porque es su propia forma de pensar. Desde su punto de vista, eso es lo correcto, pero es su punto de vista. Cada persona tiene su propio punto de vista. Entonces, una redefinición no inventa nada, o sea, no es que nos inventamos algo y le añadimos algo a su historia, no. O sea, efectivamente él viene de una familia aglutinada porque tiene todas las características y ella de una familia desligada, tan desligada que ni siquiera la criaron sus padres. Entonces son orígenes muy diferentes y eso repercute, por supuesto. Entonces simplemente es decir nuevamente lo que le sucede, pero para que sea favorable, o sea, al cambio, para que ellos vean que no es que es a propósito, digamos, ¿no? Sino que tiene un motivo, así sea inadecuado lo que yo digo, pero tiene un motivo, tiene un origen, y ese origen no es probarte a vos, fregarte a vos, digamos, ¿no? Más o menos en esos términos. Esas son las redefiniciones. Ahora, las connotaciones positivas también son redefiniciones, pero la diferencia es que una connotación positiva es cuando redefinimos, pero en términos favorables al cambio. Hay algunas situaciones que se pueden redefinir en términos favorables al cambio y otras no, ¿ya? Por ejemplo, situaciones de una madre exagerada, digamos, que malcría a sus hijos, se lo puede connotar positivamente. ¿Por qué se lo puede connotar positivamente? Porque ahí podemos apelar al amor de madre, que a pesar de saber que está haciendo algo equivocado, lo hace porque no quiere que su hijo sufra X tipo de experiencias que de repente ella sufrió. De hecho, en este caso también hay algo de eso, ¿no? Porque ella viene de padres divorciados, ¿no? Y ella no quiere que su hijo viva en esa situación, repitan la situación que le pasó a ella, digamos, ¿no? Entonces, por eso incluso es que ella dice, he dado una nueva oportunidad a la relación, porque yo no quiero que mis hijos vivan esa situación que yo viví, digamos, ¿no? Y si yo puedo cambiar, voy a cambiar, pero necesito que arreglemos esto porque yo no estoy dispuesta a vivir 38 años de cuernos, como le decía, ¿no? Refiriéndose a los padres de él, ¿no? Entonces la connotación positiva es redefinir, pero en términos favorables al cambio, apelando a razones altruistas, el amor, la preocupación por el otro, etcétera, ¿ok? Pero igual es una redefinición, ¿ok? ¿Alguna duda? Bien. Si no hay dudas, veamos lo siguiente, es la externalización del problema. La externalización del problema, como la misma palabra lo dice, consiste en diferenciar
a la persona del problema. El problema es el problema y la persona es la persona, ¿no? Entonces, siempre que hay una dificultad, hay una interacción y hay una influencia entre la persona y su pensamiento. Esa es la interacción consigo mismo, ¿no? Entonces, la externalización del problema consiste básicamente en diferenciar eso, ¿no? En primer lugar, identificando en qué consiste el problema, por ejemplo, el pensamiento obsesivo sobre la limpieza, supongamos, ¿no? Identificar un problema. El problema es el pensamiento obsesivo, no soy yo. El pensamiento obsesivo es producto de mi mente, producto mío, pero yo no soy el pensamiento es parte de mi procesamiento cognitivo, es resultado, ¿no? Entonces, esas son las ideas, ¿no? Ponerle un nombre, ¿no? Eso es subjetivo, el nombre que quiera la persona, ¿no? O algo metafórico, una depresión puede estar simbolizada por una piedra, por ejemplo, que estorba o que no tiene una utilidad, ¿no? Se lo nombra. El tercer paso es preguntar sobre cómo influye el problema en la persona y el cuarto paso, cómo influye la persona en el problema, ¿no? Por ejemplo, cuando tengo ideas obsesivas, cuando me invaden las ideas obsesivas, ¿qué hago? Cuando tengo esas ideas de limpieza, ¿qué hago? ¿Mm? Ahí vemos la influencia del problema, ¿no? En mi persona o la influencia de la persona en el problema. ¿Mm? ¿En qué situaciones me es más fácil o se presentan situaciones en las que yo empiezo a pensar en la limpieza o de esa manera? En un caso de disfunción eréctil podría ser un hombre que nos diga en qué casos evita las relaciones sexuales y qué hace, ¿no? Por no tener el síntoma, por no tener la interacción sexual en la que va a tener el síntoma, digamos. Por ejemplo, perder la erección, ¿no? Entonces vemos cómo influimos en el problema y cómo el problema influye en nosotros. Y en función a eso vamos a narrar o ver una historia alternativa, ¿no? Es decir, si el problema es que yo estoy evitando mucho determinada situación, entonces la solución pues va a ser evitar. O sea, no evitar, hacer de manera programada, exponerme a ese tipo de situaciones. En la terapia sexual se hace algo parecido a eso, ¿no? Porque, como les decía, en el caso de la disfunción eréctil, lo que se hace es que la persona se acerque a la actividad sexual, pero en un ambiente de relajación. Y entonces eso hace que progresivamente pueda tener una vida sexual saludable, digamos, ¿no? Entonces esta igual es una técnica verbal, aunque después se la puede operativizar y puede salir alguna prescripción de tarea, digamos, de esta técnica, ¿ok? ¿Alguna duda sobre la externalización del problema? Al parecer nada. Bien, búsqueda de excepciones. En la primera sesión o en varias de las sesiones, pero sobre todo en la primera, uno de los reductores de complejidad principales son las búsquedas de excepciones, porque sucede de que generalmente la persona tiene ideas absolutistas o absolutas de lo que le pasa, Siempre es celosa, siempre me critica, siempre critica a mi familia es lo peor para ella, ¿no? Ella no entiende que mi madre, pues es mi madre la que me dio la vida. Ella la ve como una arpía, como lo acaba de decir, ¿no? Entonces, pero siempre es así. Siempre le ha dicho arpía, siempre ha sucedido de esa manera. Entonces, la búsqueda de excepciones implica primero ver si hay cambios antes de la terapia. Antes de que lleguen aquí, ¿qué hicieron? ¿Qué sucedió? ¿Ha habido algún momento en el que no ha criticado ella a su mamá de él, ¿no? Entonces, a través de preguntas vemos si hay esos cambios. Por supuesto que hay en algún momento. Incluso yo le preguntaba eso y ella me dijo, no, mi suegra como persona es excelente. Yo no tengo ningún problema. Llevado con respeto. Ese es un punto, por ejemplo, que se puede trabajar como punto de partida, ¿no? Entonces, ¿cuándo se han presentado esas excepciones? ¿En qué situación, no? Identificar cuándo no sucede el problema, ¿no?
buscar los detalles específicos, en qué situación, en qué contexto, si estaban hablando, de qué estaban hablando, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? Amplificar los momentos de éxito quiere decir ver que no ha sido solo uno, probablemente así hayan sido 2 o 3, pero sí o sí algún aspecto hay en el cual, o algún momento en el cual el problema no se ha presentado. Y lo que tenemos que hacer es como que amplificarlo, ¿no? O sea, hacer que se note, quiere decir. Y en base a eso podemos prescribir alguna tarea, obviamente ya según el caso, ¿no? Las búsquedas de excepciones nos va a servir para planificar qué tareas vamos a dar y para generar una postura ya favorable al cambio, ¿ok? Igual es una técnica cognitiva, una técnica verbal. ¿Alguna duda sobre esta técnica? Bien. Preguntas de escala. Esto me imagino que ya lo conocen también, ¿no? Las preguntas de escala simplemente es, dada una situación, preguntarle al paciente, explicarle primero una escala subjetiva para poder entender lo que le pasa en primer lugar y para poder planificar la intervención o los objetivos en segundo lugar, ¿no? Entonces esas son las etapas. En primer lugar tenemos que explicarle cuál es la escala, ¿no? Entonces le podemos decir en una escala de 0 a 10, ¿no? A este hombre con disfunción eréctil, ¿qué tan ansioso o preocupado o con miedo de perder la erección se encuentra usted? Y le explicamos, 0 significa total tranquilidad, usted no tiene ninguna preocupación. Y 10, usted está totalmente ansioso, totalmente preocupado por perder la erección, por ejemplo, ¿no? Entonces, establecemos los límites de la escala, ubicamos al paciente y le preguntamos en este momento, en relación a su actividad sexual con su pareja, ¿en qué punto de la escala se pone usted? De 0 a 10, ¿cuánto se pondría en este momento? ¿Qué tan ansioso se siente cuando tiene relaciones o cuando ha intentado relaciones sexuales en el último mes, por ejemplo? Entonces nos dice un 5, por decir. Cuando nos dice un 5, entonces le decimos, ok, entonces ese 5, ¿qué tendría que suceder para que me diga 6? ¿No? ¿O qué tendría que suceder para que me hubiera dicho 4, perdón, ¿no? Entonces vamos trabajando con el más y con el menos. Y después puntualizamos. ¿Qué significaría tener en vez de un 5, un 7 de ansiedad? O en vez de 5, un 3 de ansiedad. O en vez de un 3 de ansiedad, un 1 de ansiedad. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Pero la diferencia en cuanto a su conducta sexual, porque estamos hablando con un hombre que tiene problemas de erección. Entonces, por eso ahí estamos al mismo tiempo buscando cambios mínimos, pequeños cambios, ¿no? Que dan lugar a grandes cambios en realidad, ¿no? Y esto lo podemos combinar ya con la famosa pregunta milagro, imaginarse el futuro. ¿Cómo sería su relación sexual si usted no tuviera este problema? Si usted me hubiera dicho 0 ansiedad, no se pone ansioso. ¿Cómo lo notaría? ¿Qué tipo de actividad sexual tendría? ¿No? ¿Con qué frecuencia la tendría? ¿Qué tipo de postura realizaría? Etcétera, ¿no? Porque obviamente ha entrado en ese tipo de detalles en la terapia sexual. Y en función a eso se planifican ya objetivos también, se identifican acciones concretas para poder trabajar, digamos, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver la siguiente clase con las tareas en sí, ¿no? Los tipos de tareas que vamos a desarrollar, ¿ya? Bueno, preguntas, dudas, comentarios. ¿Siguen ahí, muchachos? Hola. Sí, Lice. Sí, perdón, es que se me puso negra la pantalla, no veía. Ya. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Todo claro, Lice. Estuvo bien Sí. explicado, se entendió. Ya, perfecto. Todo claro. Bueno, entonces para la próxima clase, por favor, la tarea de las diapositivas anteriores, ¿ya? Lo que vamos a hacer la siguiente clase, espero que no esté mal el clima porque necesito que estemos presencialmente, porque así podemos hacer más interacción. Vamos a ver ya
el diseño de tareas. Vamos a retomar un poquito esto, pero vamos a ver también cómo diseñamos ya tareas específicas. Y en el caso de Gabriela y Rodrigo, vamos a ver qué tipo de tareas podemos diseñar y por qué, ¿ya? Y vamos a retomar el caso de Vicente, que lo di el anterior semestre, en el anterior abordaje, para también tener un contraste, ¿ya? Entre una terapia de pareja y una terapia individual, para que vean ustedes que la idea es la misma, ¿ya? La misma en cuanto a etapas de la intervención, ¿sí? Pero varía el tipo de tarea ya, si es un problema individual o si es un problema de pareja o si es un problema familiar. Varían un poco las tareas, pero las estrategias, los tipos de técnicas, como lo hemos visto, no varía. Esencialmente se trabaja de esa manera, ¿ya? Bueno, dice Iván que están listos para el examen ya. Lo malo que les había dicho que el examen va a ser al final nomás. Podemos hacer excepciones. ¿Ya? Bien. Lágrimas por ahí. Bueno, si queda claro entonces, muchachos, nos vemos la siguiente semana. ¿Ya? Que pasen un buen fin de semana. Chao, chao, que estén bien. Nos vemos. Hasta luego, le vaya bien. Hola, licencia. Hasta luego, licenciado. Hola Camila, ya estás en la casa amarilla. ¿Qué? ¿Por qué? Pero en un auto, pero ¿cómo que en dos? Ahorita estoy de ida a la Paraguay, pero a la casa amarilla. ¿A la Paraguay? La Paraguay me queda más cerca ahorita. O sea, me vas a decir que te vas a quedar con la Frons todo el día, hasta mañana. O sea, hasta la noche. Hola. Ah, oh, chache. Ya paso ahorita.